es para actualizar información con respecto a lo que tiene que ver con la fase 3 de la práctica pedagógica. Primero que todo, me gustaría socializar con ustedes un documento que nos acabó de llegar. Entonces, permítanme un momentico, yo lo, yo lo comparto con ustedes. Ustedes ya saben, y creo que pues yo ya les he indicado a ustedes eso, ustedes estudian licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. La licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés tiene 14 cursos que son de práctica pedagógica. Estos 14 cursos inician a partir del cuarto periodo y van hasta el 10º periodo. ¿Esto qué quiere decir? Que el común denominador de ustedes se está viendo en este momento Foreign Language Acquisition and Learning y Didactics of English. Es así, ¿verdad? Bueno, entonces, la idea es que ustedes el siguiente semestre, o sea, en el que empieza de agosto a diciembre, ustedes matriculen cursos de práctica pedagógica. Entonces nos acabó de llegar este comunicado en donde los invito a ustedes a que se registren en el seminario de práctica pedagógica. Entonces, aquí dice, en este enlace el estudiante puede conocer la ruta de la práctica pedagógica de su licenciatura, por lo tanto es importante que la navegue, la reconozca y verifique los cursos y los prerequisitos. Entonces ustedes aquí pueden verificar cuáles son los prerequisitos que necesitan. Si ustedes ya están en estos cursos, se supone que ya deben cumplir con los prerequisitos. Hay algunas personas de pronto que no han visto didácticas o que en este momento están viendo servicio social unadista, bueno, todos los cursos que son prerequisitos para estos cursos, entonces la idea es que revisen el avance de su malla y revisen en qué estado está. Entonces dice, una vez revisada la ruta de práctica de la licenciatura, verifique que cumplen los requisitos, requisitos. Entonces, el estudiante debe inscribirse en el seminario de prepráctica en los siguientes links. Ustedes tienen que revisar en este porque ustedes estudian un programa de registro renovado. Entonces es importante que se registren. ¿Por qué? Porque no van a dejar matricular cursos de práctica pedagógica a ningún estudiante que no haya hecho el seminario de prepráctica. ¿Cuál es la idea del seminario de prepráctica? El seminario de prepráctica es un espacio en donde ustedes les van a permitir que vayan adelantando todos esos procesos administrativos de asignación del lugar de práctica, de escogencia del lugar, de registro a la ARL, etcétera, 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 con el fin de que cuando ustedes empiecen el semestre no vayan a tener los traumatismos que algunos han tenido en este momento. Luego a ustedes les va a aparecer aquí, les van a montar como una especie de curso que se va a llamar Seminario de Prepráctica Pedagógica de SEDU. Eso no tiene ningún costo, entonces para que por favor no se me vayan a asustar, yo ahorita les comparto este comunicado en el curso y también se los comparto eh, en el grupo de Skype que tenemos. ¿Hasta ahí está claro? O sea, profe, que los de curso renovado tenemos que hacer la inscripción. Todos los estudiantes que vayan a hacer prácticas pedagógicas, o sea, que vayan a seguir con los cursos de práctica el siguiente semestre, tienen que tomar el seminario de prepráctica. Y Así como ya lo, ustedes, así ya lo hemos tomado. Ustedes ya antes había tomado un sí, seminario sí, prepáctico. Ok. tienen que hacerlo, porque ahí es el momento en donde ustedes van a decir si se tienen que cambiar de lugar de práctica, si el lugar de práctica en el que están, si les funciona, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, la idea es que ustedes, por favor, es obligatorio, no los van a dejar matricular los cursos que siguen. Si ustedes no pueden, no toman el seminario de práctica, entonces les pido, por favor, ahorita tan pronto terminemos, entonces simplemente yo les entrego el formatico y ustedes van y se registran, no les quitan nada de tiempo, no se demoran nada, pero lo que van a ganar en cuanto a
quitarse un peso de encima en cuanto a esa parte administrativa de la práctica va a ser mucho. Entonces, vamos a dar inicio con la explicación de lo que tiene que ver con esta tarea correspondiente a la Phase 3. Quiero enfocarme en la parte metodológica primero. Entonces, quisiera saber, por favor, ustedes me dicen si ustedes ya empezaron a hacer el proceso de lectura con respecto a los contenidos de la unidad, porque son muchos contenidos y son muchas cosas que tenemos que leer. Profe, pues yo estuve mirando y dice que tenemos que ver unos 3 videos y también esos videos realizar una tabla. Y de acuerdo con las unidades que hemos leído, si no estoy mal. Más o menos, no con esa precisión, pero bueno, permítanme les explico. Bueno, dice que ustedes, hay 3 videos diferentes, ¿sí? Ustedes, la idea es que vean los 3 videos, pero ustedes, con base en uno de los videos en el que ustedes más les haya llamado la atención, el que más les haya gustado, o si quieren dejárselo a la suerte, el que escojan ustedes como quieran, teniendo en cuenta los criterios que ustedes quieran, ustedes escogen uno y basándose en lo que ustedes encuentren en ese video, ustedes van a diligenciar este cuadrito. El cuadrito les pide methodology, metodología, contents, contenidos, learning outcomes, resultados de aprendizaje, materials, materiales, tipo de actividad, type of activity, procedures, procedimientos y assessment. ¿Ok? Evaluación. Entonces la idea es que ustedes antes de ver el video, antes de escogerlo, antes de llenar este cuadro, ustedes tienen que estudiar lo que tiene que ver con la teoría que está propuesta en esta segunda unidad académica para el curso de Foreign Language. ¿Por qué? Porque basándose en esos conceptos que ustedes van a adquirir correspondientes a las nuevas tendencias, los nuevos enfoques, las nuevas metodologías para el aprendizaje de la lengua extranjera y también los métodos de evaluación que se utilizan actualmente, entonces ustedes van a poder diligenciar el cuadro de manera correcta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, como está presente en la diapositiva, tenemos muchos y varios tipos de metodologías y de enfoques para la enseñanza de una lengua extranjera. ¿De dónde salen esos enfoques y de dónde salen esas metodologías? Resulta que a través de la historia de la enseñanza de las lenguas extranjeras, esta ha estado marcada por diversos cambios metodológicos que se han ido produciendo en ella. Esto es debido a varias razones, entre ellas la búsqueda de un método único capaz de resolver todas las problemáticas de aprendizaje y enseñanza que se tienen cuando se quiere aprender un idioma extranjero. Y adicionalmente de ese proceso de frustración que tienen muchos estudiantes al aprender. Hay muchas personas que se sienten frustradas, que se sienten cohibidas, hay muchas personas que no se sienten cómodas. Entonces, todos esos teóricos lo que han buscado es tratar de identificar cuáles son las necesidades del aprendiz, basándose en todos esos criterios que vimos en la tarea anterior con respecto a la edad, con respecto a su desarrollo cognitivo, con respecto a su actitud, a su aptitud, a su motivación, a, a sus capacidades lingüísticas, bueno, una cantidad de cosas con el fin de tratar de buscar la mejor forma de aprender. Entonces, basándose en esa necesidad, entonces han surgido una serie de metodologías y de enfoques que han permitido que a través de la historia se pueda llevar a este proceso de enseñanza de una lengua extranjera.
Vamos a partir del método tradicional o el método de gramática traducción. ¿Ustedes han escuchado alguna vez hablar de este método de gramática traducción? Posiblemente a alguno de ustedes le tocó en el colegio este método. No sean tímidos, participen porque me siento hablando sola. ¿Sí me están escuchando? Profe, Sí, pues teacher. según eso, pues el método de traducción de método de gramática traducción es, explican la gramática y la traducen al español. O Sí. el método es, ponen la estructura de la oración, la explican y traducen lo que significa de más general. Exacto. Y muchas veces en el colegio le ponían a uno así, ¿cierto? Le ponían a uno una frase, le enseñaban a uno ciertas reglas gramaticales y simplemente la ponían a traducir literalmente del español al inglés, ¿verdad? Sí, sí, señora. Bueno, aunque hoy en día el inglés es la lengua de comunicación internacional, hubo un tiempo en que el latín era la lengua más usada en el mundo occidental, por lo que su aprendizaje y enseñanza eran sumamente necesarios. Para ello se empleaban listas de vocabulario y reglas gramaticales que después se llevaban a la práctica mediante la traducción de textos clásicos. De este método derivó lo que hoy conocemos como el método tradicional o método de gramática y traducción, dominante en la enseñanza de las lenguas a mitad del siglo XIX. Las características básicas de este método pueden resumirse en que el objetivo de la enseñanza era basado en la literatura. Se prestaba mucha atención a, a la parte escrita por encima de la expresión oral o de la expresión auditiva. O sea que muy poco importaba si tú hablabas o si tú escuchabas o entendías lo que te estaban hablando en el idioma que te estaban enseñando. La lengua de la enseñanza eh, siempre estaba enfocado en el español, la mayoría de las clases. Por más de que fueran clases de inglés o de francés o de otro idioma, siempre se enfocaba en el idioma nativo que hablaban en el país donde se suscitaba este hecho. El profesor era el protagonista y la autoridad de la clase. El alumno era un agente pasivo, simplemente recibía órdenes, asimilaba, hacía caso y ya no más. Las actividades de la clase giraban en torno a la secuencia de la explicación y la comprensión. O sea, el profesor explicaba, inmediatamente se hacía un ejercicio práctico. Así sucedía. A partir del siglo XIX, ya a finales, vino como una especie de reforma. Entonces ahí, a partir de esto, vino lo que nosotros llamamos como el paradigma conductivista. El paradigma conductivista entonces se suscitó a partir del siglo XIX y en la segunda mitad del siglo XX con el psicólogo con apellido Skinner. Yo creo que ustedes lo leyeron en los libros que teníamos en la primera unidad. Este es el padre del conductivismo. Según la teoría, todo proceso de aprendizaje y por lo tanto también el de adquisición de una lengua es resultado de la imitación y repetición de una serie de respuestas a unos estímulos concretos. Y el éxito y el fracaso de este depende de esas respuestas. Entonces, ahí es que empieza, y no sé si a ustedes les haya pasado también, y creo que este método conductista es el método que por lo menos utilizan la mayoría de los papás y de las mamás cuando nos están enseñando nuestro idioma. Dicen una cosa y quieren que nosotros lo repitamos. A ver, diga mamá, mamá, diga tete. ¿Ustedes no les ha pasado así? ¿O, ustedes se acuerdan o han visto cómo les enseñan a los niños? Sí, claro, profe. De repetir como lorito, ¿cierto, Diana? Sí. De Ok. hecho, lo hago con mi hijo también.
Y Eso entonces con mi hijo. tú le dices así, repita, repita, repita. Entonces resulta que eso fue lo que planteó Skinner, que el éxito del aprendizaje de una lengua extranjera está en la imitación y en la repetición. Sin embargo, con respecto a esto, hubo algunos postulados, algunas personas que rechazaban por completo esto porque ellos pensaban que simplemente era necesario enfocar ese proceso de enseñanza en lo que tenía que ver con la gramática y la traducción, porque sin conocer la raíz gramatical de la lengua no era posible aprenderla. Allí es cuando se vino como un revolcón a partir de 1860, en donde aparece lo que tiene que ver con el método natural. El método natural estaba enfocado más hacia que el aprendizaje de una lengua extranjera se tenía que dar de la misma manera que se daba la lengua materna. Entonces, ellos decían que era muy necesario que se recurriera a la lengua materna para aprender esa lengua extranjera. Y se basaba en la repetición hasta que los aprendientes no tuvieran suficiente conocimiento de la lengua oral, no podían pasar a la escrita o a la gramática. A mí la verdad me pasó mucho eso del método natural. Yo creo que en el colegio donde yo estudiaba era una metodología que utilizaban mucho, por ejemplo, la profesora. La profesora siempre decía, repeat after me. Decía algo y uno empezaba a repetir como loro. Y entonces primero era repita como loro y luego sí pasábamos a escribir y luego sí pasábamos a leer y luego sí pasábamos a otras cosas. Los representantes más conocidos de este método son, por ejemplo, Krashen y Tyrrell. Creo que pues ustedes ya conocen a Krashen porque lo estudiamos en la primera actividad del curso. El método directo que busca un uso exclusivo de la lengua meta, porque la traducción queda totalmente excluida. Preferencia de la lengua oral sobre la escrita. Como les decía, primero hablamos y luego desarrollamos las otras competencias. La enseñanza del vocabulario y las estructuras cotidianas y siempre en entornos naturales. Siempre se buscaba que se contextualizara al aprendiz con respecto a la temática que estaban manejando. Entonces, por ejemplo, en el colegio donde yo estudiaba pasaba mucho que, que la profesora decía, bueno, vamos a jugar al supermercado, vamos a jugar a la tienda. Y entonces siempre lo contextualizaba uno, vamos a jugar a la agencia de viajes. Entonces era a partir de los juegos, a partir de ese contexto, que nosotros podíamos de pronto sentirnos más cómodos cuando estábamos tratando de hablar. La gramática se enseña de modo inductivo, o sea, no es que el profesor se pare en el tablero y te vaya a dar las reglas gramaticales, sino que tú las tienes que deducir. El énfasis está en la pronunciación más que en la gramática. Los errores se corrigen de inmediato, pero de una forma menos brusca que en el método anterior. La corrección no se concibe como un castigo, sino como una acción de mejora. Esto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta, porque cuando estén diligenciando la parte de la evaluación, ustedes tienen que revisar, por ejemplo, si en la grabación que ustedes van a ver en las clases que yo les presento en la guía, ustedes identifican, el profesor hace la corrección en el momento, el profesor hace la corrección al final, qué tipo de corrección o de realimentación hace el docente, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Luego viene, basándose mucho en este método de directo, viene un método que se llama Berlitz. No sé si ustedes hayan escuchado que hay una academia de idiomas que es muy famosa mundialmente, que se llama Berlitz, y ellos tienen su propio método de enseñanza. Ellos iniciaron más o menos por 1878. Ellos, en las novedades de este método era que se buscaba
que se crearon una serie de materiales que se utilizaran para las clases y que estos fueran creados de una manera racional y muy ordenada. Los profesores que orientaban este método eran profesores que podrían ser empíricos, seguían la línea del método anterior porque el método era propuesto por el de gramática y traducción, y los rasgos más destacables de este método era el predominio de la lengua oral sobre la escrita. El negar totalmente la traducción, o sea, como les decía, la parte de la gramática y la traducción no era su enfoque, no estaba totalmente dejado de lado, estaba más enfocado hacia lo que proponía el método directo. La gramática no se enseñaba para poseer cierto dominio del idioma. El empleo de las conversaciones y técnicas de pregunta-respuesta son muy usuales. Y los profesores, como dije antes, puede ser que no sean profesores preparados, pero sí siempre buscaban que fueran profesores nativos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Andrea Rentería, tengo una pregunta para ti, ya que tú no tienes preguntas para mí. Tranquila que está fácil. Andrea, are you there? Bueno, Andrea no está, pero hablemos con Víctor. Víctor, hi. Profe, aquí estoy. Bueno, está Dayana, solamente creo que estamos Dayana y yo, no aparece nadie más. Dayana, Yo también. Señora. hazme como un pequeño resumen de los métodos que les he contado hasta ahora. ¿Con cuál empezamos? Profe, ¿me repites otra vez, por favor? ¿Me puedes hacer como un pequeño resumen de los métodos que hemos visto hasta ahora, de lo que les he contado un poquito? ¿Cuál era el primero? De los métodos que ahorita estabas hablando. Pues hablaste el primero de, no recuerdo cómo se llama, pero Gramática, traducción. sí, respecto a lo que decía usted de que uno le decía o que antiguamente nos decían los maestros, repitan conmigo esta palabra, por ejemplo, o que uno generalmente a veces lo hace, ¿no? Lo que yo decía que con mi hijo a veces lo he hecho. Eso está más enfocado hacia el conductista. El de gramática, traducción, Jimena, es más enfocado hacia lo que tiene que ver con, tengo todo el enfoque principal, es mi lengua nativa. Entonces, digamos, en este caso el español. Entonces, todo lo enseñan basándose en el español. Entonces, le presentan a uno una frase en español, le enseñan a uno cómo sería la estructura de esa frase en inglés y uno arrancan, viene y de una vez la traduce. Sí. Esa sería gramática traducción, que pues yo les decía que su origen era cuando se empezaba a leer literatura en latín, que su origen fue muy dado hacia la traducción de textos clásicos. Sí, sí, señora. Luego que tú me diste el ejemplo de que tú lo utilizabas con tu niño, estaba el conductista. El conductista lo que quiere es hacer como una especie de shadowing, o sea, repetición, como una sombra, y ahí está la persona, planteas algo y simplemente con esa imitación y repetición se supone que tú vas a aprender. El conductismo, ¿no? Es ese. Sí, sí, señora. Luego viene el método natural. El método natural está muy basado y viene muy de la mano a lo que tiene que ver con el conductismo. ¿Por qué? Porque también busca que se desarrolle primero la parte oral sobre las otras competencias.
y también busca que a través de la repetición y a través del entorno tú puedas aprender esa lengua extranjera. Viene también el método directo, no sé si alguno de ustedes me quiera hablar del método directo. Profe, el método directo no era que tú dijiste que era una institución que creó su propio modelo. Bueno, es muy parecido, esos dos van de la mano, o sea, prácticamente el método Berlitz es como una copiecita del método directo. El método directo también está muy enfocado en ese método natural y busca que se desarrolle la oralidad. Donde tú decías que donde era que creaban como que esté primero el hablar, o sea, el hablar que encima la Ajá, escritura, que es donde ajá. buscaban profesores no con experiencia de enseñanza, pero que sean nativos del idioma que se quiere enseñar para poderlo implementar. Ese es el Berlitz. Sí, Ese del que me hablas es el Berlitz. es El Berlín. directo se usa exclusivamente el idioma, digamos que si tú vas a aprender inglés, solamente te van a hablar en inglés. No te permiten procesos de traducción en el método directo, está totalmente prohibido. Está por encima la parte oral de la escritura y de las otras habilidades. La gramática nos enseña, o sea, que tú vayas a tener el profesor que te enseñe sujeto, verbo, complemento. No, jamás. Tú lo Pro- analizas de acuerdo a lo que tú hagas o lo que tú entiendas y es algo más inductivo. Señor, Profe, pues para hacer como una pequeña, pues sobre lo que se está hablando, yo aprendí con el método directo, ¿cuál? Directo, natural, Berlitz, con el gramática, directo. traducción, directo, ajá. Y era todo, como tú lo decías, en inglés. Si no, no permiten traducir nada. Los diccionarios son en inglés, todo. ¿Cómo era el proceso de corrección? Pues era en el mismo idioma y era Ujú. como, era referente a lo que se estaba hablando, pues directamente del tema. Pero todo era como teníamos que deducir cosas a veces, pues que no Ujú. conocíamos palabras, pues solamente por deducción, como por, por, para corregirlas, se las corregían en inglés, en el mismo idioma. Te decían, por ejemplo, carro es esto, pero pues es un aparato en inglés, pues, por ejemplo. Ok, era más relacionado de pronto hacia una imagen, significado, contexto, que traducción, que qué significa para nosotros, ¿cierto? Sí, exactamente. Ok, muy bien. El método de Berlitz es muy similar, que ya la compañera pues dio algunas características. Ellos buscaban, por ejemplo, les cuento una anécdota. Hace unos años quería trabajar en Berlitz, pero nunca me dieron trabajo porque no era nativa. Entonces, el método de Berlitz se enfocaba más en que no importa si usted no sabe tanto enseñar, pero que usted es una persona nativa. Las conversaciones se daban más como en preguntas y respuestas, la gramática solamente como que se deduce, al igual que como nos decía nuestro compañero, es algo que está como implícito allí, pero no simplemente, no es algo que van y te lo van a explicar en el tablero y te van a decir estas son las reglas gramaticales. Entonces, hasta aquí vamos claros con los métodos. Miren que es súper importante que ustedes tengan en cuenta esto, porque profesor de inglés que no conozca esto, que no sepa, es un profe, ay, sí, yo enseño, pero yo enseño a mi modo, pero ¿cuál es su modo? ¿Sí? Bueno, luego viene un enfoque, que los enfoques que son los estructuralistas. Estos enfoques se basan en las teorías lingüísticas del estructuralismo de corte conductista. ¿Esto qué quiere decir? En las hipótesis de que las lenguas son un sistema de estructuras que pueden aprenderse a través de conductas, repetición.
¿sí? Entonces, aquí viene un método que se llama el método audioral o método audiolingüístico. Este método audiolingüístico nace como esa necesidad de que tienen las personas de comunicarse, ya que se encuentran en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los americanos vieron esa necesidad de aprender de una manera rápida y eficaz las lenguas, por ejemplo, la alemana, el idioma alemán, ya que pues estábamos en la cuestión de la guerra, ellos necesitaban interceptar pues las comunicaciones, necesitaban ir pues para apoyar pues a los países que habían sido pues sometidos por los nazis. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces se buscó una manera, entre comillas, rápida y eficaz de poder generar este proceso de aprendizaje de una lengua. Ustedes van a decir, pero bueno, si eso fue tan efectivo o eso fue tan eficiente, ¿por qué no seguimos nosotros con ese método? Les voy a contar un poquito acerca de cuáles son las características. Prevalece la lengua oral sobre la escrita. Creo que en los métodos que nos hemos basado de acuerdo al contexto, casi todos prevalecen esto. El profesor es el protagonista de la clase. Controla el contenido, el ritmo, el estilo del aprendizaje. La gramática no se enseña, sino que se adquiere de un modo inductivo, es decir, debe surgir de la práctica. Rechazo de la lengua materna por completo y, por tanto, su proceso de traducción. Y yo quiero que, teniendo en cuenta esto que yo les estoy contando, ustedes también tengan en cuenta y analicen, oh, yo por qué no he aprendido inglés, yo por qué no tengo el nivel de inglés que debería tener, para que ahí se los dejo. Eh, bueno, el contenido de la clase está fijado de antemano. Sin embargo, pues tiende a ser como un poco ladrilluda una clase, porque pues es el profesor, como acá ahorita que ustedes no quieren hablar, el profe hablando, 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 y pues los estudiantes como callados. El vocabulario y las estructuras que se aprenden son las más frecuentes y debe hacerse siempre dentro de un contexto. Los errores se corrigen de inmediato, pues su repetición sería como permitirle al estudiante seguir cayendo en ese error. Entonces, la verdad, las críticas no son muy buenas porque si bien se basa mucho en los métodos anteriores, es un método en donde al estudiante no se le permite esa improvisación, no se le permite como esa participación, es simplemente como una herramienta más de la clase del profesor y adicionalmente pues los procesos de corrección no eran como los mejores. Bueno, luego viene algo que se tiene que ver con la enseñanza situacional de la lengua. ¿A qué les suena a ustedes eso? Pues al método situacional de la lengua es como la opción de la lengua, ¿no? Porque como a la lengua que se está implementando o se está empleando. Sí, pues sí, el enfoque tiene que ver pues con la lengua que se está enseñando. Pero cuando yo les hablo de la parte situacional, ustedes han escuchado, por ejemplo, algo que tiene que ver con realia, role playing. ¿Han escuchado esos términos? Role play, que es un juego de rol situacional. Por ejemplo, si yo les digo ahorita, bueno, muchachos, vamos a jugar al supermercado.
Andrea es la cajera, Víctor es el administrador y los otros vamos a ser compradores y la profe Mónica es la ladrona. Ahí vamos a jugar y vamos a asumir cada uno de nosotros un rol. Eso es un proceso situacional. Adicionalmente, también hay algo que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, que es Realia. Realia, ¿qué es? Realia es el uso de elementos originales en el proceso de aprendizaje. Entonces, hay muchas evidencias científicas que hablan que sí. Por ejemplo, hoy vamos a aprender las frutas en esta clase. Yo les digo a ustedes, Andrea trae un banano, Paula trae una pera, Juan Alexis trae una manzana, Giselle trae un coco. Entonces, está comprobado que cuando el alumno ve, puede tocar, puede vivir ese elemento, ese objeto, por encima de verlo en una imagen, en una flashcard, en una tarjeta, en una presentación de PowerPoint, es más viable que ese estudiante se aprenda y reconozca e identifique cuál es la palabra que tú utilizas en el idioma que estás aprendiendo para ese elemento. ¿No habían escuchado acerca de eso? Por mi parte no, señora, pues mi enseñanza en inglés cuando estudiaba fue básicamente el modelo tradicional gramática traducción. No, básicamente, y uso métodos, o sea, tecnológicos como tal, presentaciones en PowerPoint, cosas así, no, casi no. Y pues como tampoco en la institución tenían problemas de equipos, acceso a equipos, internet, pues internet se utilizaba mucho. Perfecto. Juan Alexis, cuéntanos. Sí, profe, eso se ve como en la pedagogía infantil. Pues, por ejemplo, a mi hija ve mucho los Teletubbies y ellos hacen mucho como en ese programa, hacen mucho roleplay y pues les enseñan a los niños con esa metodología. Entonces, parece que es como de pedagogía infantil más que todo, ¿no? Sí, es algo muy relacionado como con el desarrollo cognitivo del ser humano, ¿sí? Porque nosotros somos muy visuales. Entonces, cuando tú le presentas algo al ser humano, ¿sí? Tu bebé no va a saber qué es un tete, él no va a conocer exactamente qué es un tete y cuál es el concepto de un tete, de un biberón, del chupo, de la botellita, no. Pero él cuando tú le dices que esto se llama tete y le muestras, él ya va a identificar esa imagen con esa palabra y va a entender de qué se trata cuando tú le hablas de tete. Así él no sepa exactamente qué es un tete, ¿sí? Entonces, esto está muy ligado con respecto al desarrollo cognitivo que tenemos nosotros como seres humanos. Y miren, de verdad, lo chévere que es esto, cuando ustedes se meten en el cuento, ustedes van a empezar de verdad a evolucionar como debe ser ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y créanme que si realmente ustedes interiorizan esto no solamente se va a quedar como en algo teórico para ustedes, sino que realmente esto les va a servir a ustedes y les va a calar. Y créanme que les va a servir mucho para ustedes hacer un proceso de análisis realmente de cómo están aprendiendo inglés o cómo están aprendiendo francés o cualquier otro idioma que estén aprendiendo y poner como un stop ahí y empezar a decir, bueno, definitivamente yo me voy a ir por este lado. Esto no me ha funcionado. Tengo que analizar ciertas conductas, ciertas cosas, y también es importante que nosotros los conozcamos cuando estamos en el entorno y en el rol de docentes, porque nosotros tenemos que conocer a cada uno de nuestros estudiantes como individuos y buscar la mejor manera de presentarles a ellos la información. No todos aprenden de la misma manera, todos tienen necesidades diferentes, todos tienen características que los identifican y que los diferencian como un ser único. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto.
Bueno, con respecto a esta enseñanza situacional de la lengua, como en los anteriores, el predominio de la lengua oral está sobre la escrita. Es importante que el docente sea como un orientador, un guía, que le permita al estudiante deducir las estructuras, deducir los significados a partir de la situación en la que se inserta, o sea, del contexto. Los errores se corrigen de inmediato para no consolidar malos hábitos. Pues ya que hace parte de este corte conductista que hemos venido hablando en los últimos tres métodos, el profesor es el protagonista de la clase y en una fase más avanzada los alumnos adquieren un papel más protagónico y más activo, ya que pueden controlar preguntas, respuestas y participaciones. Bueno, luego viene, bueno, ya estamos en métodos SGAV o Global Structural. Este método viene del francés global audiovisual. Este método tiene como objetivo el dominio de ciertas estructuras gramaticales, base para la comunicación en la lengua extranjera. O sea, en este método ustedes van a encontrar que les van a entregar las estructuras gramaticales, los tiempos verbales y demás. Los sentidos como el oído y la vista son el filtro para que se aprenda la lengua de acuerdo pues, a este método. Usan mucho materiales audiovisuales como dibujos, películas, diapositivas, flashcards, etcétera, etcétera. El aprendizaje se hace de forma global, procesando primero los elementos aislados y después se unen en un todo. El profesor es el modelo que los alumnos deben conseguir reproducir a través de la imitación y la repetición. De eso se trata este método Global Structural. Luego viene el paradigma cognitivista y constructivista. Yo me imagino que ustedes ya tienen eso del constructivismo clarísimo, ¿cierto? No sé, Linda, si tú me quieras hablar un poco del constructivismo, si recuerdas algo. Giselle. Profe, pues el modelo constructivista no se basa en que un estudiante construye su propio aprendizaje de acuerdo a lo que se le está enseñando, que sea el autor de su propia enseñanza y pueda expresar sus ideas de forma inmediata y participativa. Bueno, tiene que ver con eso. El constructivismo tiene que ver mucho con el entorno y con lo que yo construya, pero también tiene que ver con que yo puedo construir nuevos conocimientos con base de las cosas que yo ya conozco. Entonces, el desarrollo y la evolución que yo tenga con respecto a esas cosas nuevas que yo quiera aprender tienen mucho que ver con lo que yo tengo de base, con mi conocimiento de base. Entonces, en el constructivismo, el docente es un simple guía. Quien manda en la clase, quien orienta la clase, quien direcciona su proceso de aprendizaje va a ser el alumno. Es muy importante que se tengan en cuenta los procesos cognitivos que favorecen esos procesos de aprendizaje y la etapa cognitiva en la que esa persona se encuentra. ¿Qué otra cosa les puedo decir yo? Aquí la materia prima es el conocimiento previo que llega a tener el alumno. Y entonces recuerden que como habla mucho de la parte constructivista, de la parte cognitiva, perdón, entonces recuerden que Piaget es el padre de lo que tiene que ver con el enfoque cognitivista y viene muy de la mano con la parte del constructivismo de Chomsky y también luego viene y se entrelaza con nuestro amigo Vygotsky.
En la parte de la evaluación se fomenta mucho, mucho, mucho lo que tiene que ver con la autoestima del estudiante. Se busca siempre generar esa confianza en él, decirle que es capaz, mostrarle siempre la forma de resolver los problemas, de comunicarse, de aprender. La verdad es que este enfoque es bastante bueno. Yo creo que es un enfoque excelente, me gusta mucho y es la base y viene a ser la base de muchos enfoques que nosotros utilizamos en la actualidad. Luego vienen algunos enfoques que son ya netamente como humanísticos, que buscan apoyar principalmente como estos procesos psicológicos que están ligados con la parte lingüística del aprendiente. También analiza mucho lo que tiene que ver con los factores afectivos y emocionales de los alumnos, que recuerden que eso era algo que analizábamos en la fase 2 de nuestro curso, lo que tenía que ver con actitud, motivación, emoción. Promueve un entorno de aprendizaje en el que se reduzca la ansiedad y aumente la confianza personal. Defiende el aprendizaje basado en la experiencia. El estudiante solo aprende lo que percibe que es relevante para él. Y esto hace que ese aprendizaje realmente cale en la mente del estudiante y que sea pues algo duradero. Bueno, luego viene algo que tiene que ver con su Sugestopedia. Creo que ustedes este enfoque lo trabajaron en lengua materna. No sé si alguno de ustedes recuerda. ¿No? Bueno, este método busca que la persona que aprenda esté muy inmersa en un entorno que le permita tener ese aprendizaje. Dice que los teóricos como Richard y Rogers, que son los que generaron pues este movimiento, dicen que la sugestología permite ese control mental de las influencias irracionales inconscientes del ser humano y eso conducirlo de una manera correcta para que como resultado se tenga el aprendizaje. La autoridad de la institución educativa o del proceso de enseñanza-aprendizaje aquí va a ser el profesor. Se utilizan muchos tecnicismos y muchos datos con el fin de generar interés en los aprendices y de generar receptividad por parte de ellos. En este método, la verdad es que una de las características que para mí son muy negativas es que así se esté utilizando con adultos, se infantiliza o se quiere volver o se quiere tratar como un niño a la aprendiz. Buscan muchas cosas relacionadas como con simulaciones, juegos, canciones, y hay muchos adultos y está comprobado que no se sienten muy cómodos con esto. El entorno en el cual se lleva a cabo la enseñanza está muy ligada hacia los contenidos de aprendizaje. Hay unos contenidos, hay unas guías y de esas rutas no se puede salir. O sea que no se puede ser autónomo, no se puede ser vivaz en la clase, no se puede innovar, cambiar la ruta porque es como muy cuadriculado con respecto a esto. Bueno, luego viene algo que tiene que ver con el aprendizaje comunitario. El aprendizaje comunitario, aprendizaje de la lengua en comunidad, es una propuesta didáctica nacida a partir de lo que creó Curran, que busca este enfoque. Este enfoque básicamente busca que se
involucre al aprendiz desde una muy temprana edad en ese proceso de aprendizaje. Entonces, ellos remarcan mucho que se tiene una etapa inicial, que es una etapa infantil, luego viene una segunda etapa que es la afirmación del yo, en donde el ser humano adquiere cierta autonomía, que es la parte en donde pues el aprendiz está en la parte como de la adolescencia. Luego viene otra etapa en donde se autoafirman los conocimientos, luego viene otra etapa en donde ya el ser humano pues es un poco más crítico y pues como les decía, estos son unos métodos que están muy, muy orientados hacia lo que tiene que ver con el enfoque humanístico, hacia la parte de la psicología, cómo la psicología puede interferir en la parte lingüística del ser humano. Bueno, no sé si hasta ahí tengan algunas preguntas, si ya estén aburridos, si se durmieron. Profe, todas las teorías que tú nos estás explicando, para el trabajo, las tenemos que asociar a la clase que elijamos y ponerlas en el cuadro que tú nos dijiste. Sí, no todas. O sea, yo les estoy aquí tratando de contar un poquito acerca de ellas y tratando de enfocarme mucho en las características con el fin de que para ustedes sea más fácil cuando vean el video poder identificar ciertas características que les pueda permitir diligenciar el cuadro de una manera fácil. No sé si lo estoy logrando. Podemos resaltar entonces, decir, en la clase que vi 8 veces se resaltó el aprendizaje o el método, digamos, conductista o algo así. Exactamente, debido a que tal y tal cosa, debido a que la profesora utiliza el contexto en donde se encuentran los aprendices con el fin de generar ese proceso de conocimiento, es el aprendiz quien es el foco o es ¿cómo le diría? La parte principal del proceso, el docente está simplemente trabajando como un guía orientador, no se perciben procesos de traducción ni procesos en donde se haga una explicación netamente gramatical, se ve que esto es más deductivo, sí, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Resaltar como las cualidades de la clase y como las características, ¿no? Son como si exactamente. Entonces uno dice, la clase de la profesora es de gramática y traducción, tiene sus características de ser como guiador, pero como que no lo implementa bien o algo así. Exacto, okay. Así es. Sí, que yo permita que ustedes no simplemente llegan y pongan algo ahí y ya. No, simplemente que yo, a través de que yo lea eso, yo pueda inferir que ustedes realmente sí leyeron, sí entendieron, hicieron un proceso de análisis juicioso con respecto a esto. El método del silencioso, pues fue creado por Brunner. Busca que haya un aprendizaje a partir del descubrimiento. Dice que el aprendizaje tiene lugar de una mejor forma si el alumno descubre o crea lo que tiene que aprender. El modelo silencioso, ¿crees que se te método? El método silencioso. Sí. Entonces, recuerden, les decía, dice que la mejor manera que tiene un ser humano de aprender es cuando él tiene la posibilidad de descubrir, de crear. Eso le permite aprender, recordar y repetir. Bueno, esto también tiene un gran enfoque con respecto a la parte de la oralidad. Se enfoca mucho en la pronunciación. También busca que haya una relación de muchas cosas visuales para poder contextualizar, para poder adquirir vocabulario, para poder generar conocimiento. Está un poquito ligado al enfoque natural, pero sin embargo requiere un compromiso personal del alumno
porque aquí en este método, la verdad, el alumno es el que tiene que prácticamente, como les decía, descubrir y a partir de ese descubrimiento, pues llevar a cabo pues ese proceso de aprendizaje. Bueno, luego viene la enseñanza comunicativa de la lengua. Yo creo que aquí ya empezamos a hablar acerca de lo que nosotros practicamos en este momento, eh, que está muy ligado pues a lo que tiene que ver con el Communicative Approach. No sé si lo hayan escuchado nombrar ustedes anteriormente. Como ven, la gran mayoría de los métodos siempre buscan que la persona hable por encima de que escriba. Los orígenes este enfoque o de esta enseñanza comunicativa de la lengua se dieron eh, por medio de Richard E. Rogers. Nació en Gran Bretaña, pero ya posteriormente, pues como su auge se dio fue en Estados Unidos, que busca esta enseñanza comunicativa de la lengua, busca el uso de la lengua como un instrumento de comunicación, la enseñanza centrada en el alumno, el desarrollo de la competencia comunicativa, la simulación de situaciones en la vida real. Luego viene lo que nosotros conocemos como el enfoque comunicativo o en inglés Communicative Approach. El Communicative Approach busca que la persona hable teniendo en cuenta un contexto, que al aprendiz, a partir de todo ese proceso práctico, se le generen una serie de herramientas y de habilidades, desarrolle una serie de herramientas, habilidades que le permitan sentirse cómodo y comunicarse, así cometa errores. En el Communicative Approach, normalmente no se hace un proceso de corrección al momento, sino que posteriormente el docente hace un feedback que permita que el estudiante identifique en dónde pudo llegar a cometer un error para que posteriormente no recaiga en el mismo. Luego tenemos un enfoque por tareas. Creo que este es uno de los más utilizados, es el enfoque por tareas, es el enfoque pues que nosotros utilizamos en la mayoría de los cursos de lengua de la pues de este programa. Quisiera saber ustedes qué características han notado en ese enfoque. La construcción del autoconocimiento. ¿Qué más? Autodidacta. También. Autodidacta, ajá. ¿Qué más? Deducción, autonomía. ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿Auto qué, profe? ¿Auto qué? ¿Autonomía? Autonomía. ¿Qué más? No, me parece imposible que ustedes no sepan. Todos me imagino que están matriculados en un curso de lengua. ¿Ustedes qué características ven en esos cursos de lengua? Pues que promueve como esto, haciendo que la actividad sea como más dinámica, promueve que el estudiante aprenda de forma organizada. Sí, También, sí. también Es un enfoque basado en proyectos. Ustedes, como pueden ver, cada una de las tareas les hace que ustedes generen un proyecto y a través de ese proyecto, ¿qué se busca? Que el estudiante crea su propio aprendizaje mediante los contenidos, mediante lo planteado.
que sea él el benefactor de su aprendizaje y más adelante lo pueda implementar. Sí, sí puede llegar a, o sea, puede ser algo relacionado con eso, pero la idea es que el estudiante pueda desarrollar esas competencias comunicativas que requiere a través del desarrollo de esos proyectos o de esas tareas que tiene pues en los diferentes cursos. Busca que se explore y que el estudiante se vuelva crítico con respecto al lenguaje y a su proceso de aprendizaje. Aquí, quien realmente lidera su proceso de aprendizaje va a ser el aprendiz. Hay una interacción, pero también hay una interdependencia entre el aprendiz y el docente. Con respecto a, yo te doy a ti información para que tú generes recursos y actividades que te permitan a ti evolucionar en ese proceso de desarrollo de la lengua. Una gran cantidad de medios que nos permiten a nosotros el desarrollo de esas competencias. También promueve mucho la adaptabilidad y también genera entornos y contextos en donde buscamos que el estudiante resuelva problemas, se contextualice, se adapte a necesidades del entorno y adicionalmente puede dar una respuesta correspondiente a las vivencias que se le plantean en las diferentes actividades. ¿Listo? Bueno, también, pues ya llevo una hora hablando de esto, también tenemos nosotros lo que tiene que ver con el aprendizaje colaborativo, tenemos lo de que tiene que ver con simulación global, tenemos que ver con, bueno, con CLIL, bueno, otras teorías que ahí ya se las dejo de pronto pues como para que ustedes las puedan consultar porque nos hace falta lo que tiene que ver con los otros ítems que vienen en el cuadrito. Entonces, el siguiente ítem es con respecto a los contenidos. Muy importante que ustedes cuando vayan a identificar los contenidos, estos contenidos ustedes los identifiquen teniendo en cuenta la hoja de ruta que todo docente de lenguas extranjeras debe tener, que es el Marco Común Europeo de Referencia. Entonces, por favor, no me vayan a decir contenidos, jugar en la tienda, contenidos, la ropa. No, los contenidos son los contenidos que se establecen de acuerdo al Marco Común Europeo para cada uno de los niveles de lengua que van de A1 a C2. Entonces es importante que lo tengan en cuenta y yo estoy segura que ustedes ya en cursos previos han trabajado este Marco Común Europeo de Referencia, entonces seguro ya para ustedes no va a ser ninguna dificultad revisarlo. Otra cosa que nos piden en el cuadrito es cuáles son los resultados de aprendizaje, los learning outcomes. Ojo, importante que ustedes identifiquen esto. ¿Por qué? Porque los resultados de aprendizaje, como les estoy enseñando en la diapositiva, los resultados de aprendizaje tienen una estructura. Esa estructura, entonces ustedes tienen que crear ese resultado de aprendizaje. También si ustedes quieren ver cómo se crean resultados de aprendizaje, pueden revisar el sílabus del curso y creo que en la guía de actividades, cada guía de actividades también tiene un resultado de aprendizaje. Un resultado de aprendizaje son las descripciones en donde nosotros especificamos el conocimiento, las habilidades, la experticia que el aprendiz va a conseguir a partir de una actividad de aprendizaje, ya sea una sesión de entrenamiento, un seminario, un curso, una tarea, etc. Entonces, ¿hasta ahí está claro, mis niños? Profe, entonces para llenar el cuadro donde dice resultados de aprendizaje tenemos que detectar qué fue lo que aprendieron los estudiantes
de acuerdo a la sesión implantada, propuesta. Exactamente. Y tienes que estructurar lo que tú pongas ahí teniendo en cuenta esto. Vamos a empezar con un verbo, luego va a venir un complemento y luego va a venir un contexto. Entonces, si ustedes necesitan, pueden basarse en los resultados de aprendizaje que nosotros tenemos ya planteados en el curso, que les pueden servir a ustedes como una guía. Sin embargo, aquí dice, el verbo utilizado estará relacionado al nivel de complejidad del aprendizaje esperado. Por ejemplo, verbos como describir, explicar, enumerar, se asocian a niveles básicos de aprendizaje, mientras que verbos como interpretar, estimar, evaluar van ligados a niveles más avanzados de enseñanza. Entonces, importante que tengamos en cuenta esta estructura. Luego vamos con respecto a materiales. ¿Les parece? Con respecto a materiales, ojo, no me vayan a salir que lápiz y papel. Aquí les doy una lista de materiales que de pronto ustedes pueden identificar, por lo menos hay un video en donde están utilizando como máscaras, como disfraces, si no estoy mal. Esos pueden ser materiales que se utilizan, pero lo que tiene que ver con papel y lapicero, lápiz, vayamos un poquito más allá, revisemos qué otros recursos están utilizando los docentes. Tipos de actividades. Esto es muy importante que tengan en cuenta ustedes esto porque también está muy ligado a lo que tiene que ver con los enfoques. Entonces, una actividad de discusión, una actividad gramatical, entonces grammar, translation method. Miren que aquí tenemos varias de las metodologías que les expliqué y cómo podría ser el tipo de actividad teniendo en cuenta esas metodologías. Entonces, si quieren, tómenle el pantallacito aquí, que esto les va a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto es como la chiva, pues. Pero, ¿nos puedes ampliar la imagen? Es que se ve muy pequeña, por favor. Sí, espérame, ya, ¿dónde? ¿Ya? ¿Así está bien? Aquí adicionalmente les hablan acerca de cuáles son como las bases de cada una de esas actividades, de esos enfoques, y adicionalmente revisen que tenemos también aquí una serie de materiales. Entonces también para que tengan muy, muy, muy en cuenta. Entonces, tipo de actividad. Entonces, no quiero que me escriban, actividad de speaking. No, miren cómo se puede describir la actividad de una manera correcta, basándonos en los enfoques o en las metodologías. Otra cosa, los procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos? O sea, ¿cuáles son las etapas? Recuerden que, por ejemplo, cuando estamos hablando de tax base, entonces tenemos un pre-tax, tenemos unas etapas del tax, luego tenemos una etapa final. Entonces, teniendo en cuenta el tipo de enfoque, entonces nosotros también tenemos unos procedimientos. Al principio de la lección, nosotros formamos grupos y hablamos acerca de artículos interesantes que hayamos leído en un periódico. El profesor nos da una palabra, tales como cinema, amigos, nosotros tenemos que decirles frases usando el pasado simple, nosotros fuimos al cinema, entonces aquí hay una serie de procedimientos, simplemente pues están en desorden o pueden estar en orden, ahí sí ya depende de ustedes, del análisis que ustedes les den, y la idea es que ustedes también establezcan ese procedimiento, o sea, cuál fue la etapa de warming up de la clase, luego cómo se desarrolló, cómo se dio el proceso de instrucción, luego cómo se llevó a cabo el desarrollo de la clase, cómo se concluyó, cómo se evaluó, y aquí es donde viene otro aspecto súper importante que nosotros tenemos para este
para esta actividad, que son los tipos de evaluación. Entonces recuerden que hay varias categorías de evaluación, tenemos varias categorías y tenemos también varios tipos de evaluación. Entonces, es que si son formativos, que si son sumativos, recuerden que también tenemos una evaluación cuantitativa, una evaluación cualitativa, que si es oral, que si es escrita, en fin. Entonces, básicamente de esto se trata la tarea. Posteriormente a que ustedes ya diligencien y hagan ese proceso de análisis con respecto al diligenciamiento del cuadrito, en la etapa 5 ustedes tienen que crear una propuesta en la cual ustedes pueden utilizar un método solamente o pueden mezclar varios métodos de acuerdo a su punto de vista y a la información que ustedes han recolectado a través de su proceso de práctica, de observación. Con un muy buen apoyo teórico, ustedes tienen que crear una propuesta que ustedes digan, si yo utilizara este método, esta forma de enseñar con esos niños que yo he observado, yo estoy segura que yo le puedo mejorar ese proceso de aprendizaje que ellos están llevando. Y la propuesta me gustaría que la orientaran basándose en estas preguntas orientadoras que les presento a continuación. ¿Cuál de los enfoques actuales de enseñanza de la lengua extranjera ustedes utilizarían? ¿Cómo podrían ustedes involucrar las ICT, las tecnologías de la información, en ese proceso de adquisición de una lengua extranjera? ¿Cómo puede este enfoque o esta metodología ayudar a que usted mejore el proceso de adquisición de lengua extranjera de sus estudiantes? Explique por qué. ¿Cuáles son los aspectos positivos de su propuesta? Entonces, ustedes lo pueden hacer. La idea no es que me respondan esas preguntas. La idea es que ustedes, a través de esa propuesta que ustedes hagan, ustedes lo orienten basándose en esas preguntas. Entonces, primero le están diciendo, le están preguntando cuál el enfoque le parece a usted que sería mejor utilizarlo. Entonces, ustedes empiezan a escribir. Para mí, el enfoque natural sería el más adecuado teniendo en cuenta las necesidades, bla, 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 bla. ¿Sí? Pero no quiero como tal que me pongan pregunta, respuesta, no, que sea una propuesta que cuente con lo que se pide aquí en las preguntas, pero que ustedes lo argumenten de una forma que realmente esté correlacionado cada una de las afirmaciones y cada uno de los argumentos que ustedes allí están involucrando. Preguntas, dudas, sugerencias, hasta ahora, mis queridos estudiantes. Qué pena, profesor, soy tan preguntón y tan intensa. No, tranquila, para eso estamos. Esto, con respecto a la propuesta, para yo tener más claridad, digamos, sería, para mí el mejor enfoque que tenía en la enseñanza sería el enfoque constructivista, digamos, porque creo que se podría adaptar esta enseñanza, pues explico que las características que tiene y cómo lo aplicaría, ¿no? O algo así. Sí, claro. Entonces, propondría, diría así, entonces el enfoque constructivista sería este mejor método porque ayuda para la enseñanza, porque creo que se podría aplicar a los estudiantes a que desarrollen más sus habilidades de pronunciación y de habla. Entonces, explicaría paso a paso, así como armando una propuesta estructurada. Exacto, pero recuerda que el enfoque constructivista, o sea, el constructivismo es una teoría y hay varios enfoques que se derivan del constructivismo, ¿sí? Tú no puedes decir, ay, el enfoque que yo quiero utilizar es el constructivista, porque hay muchos enfoques que se derivan, porque es que el constructivismo es una teoría. Entonces, entonces sería el conocimiento constructivista, pero
con, o de especificarlo con como por ejemplo, la, El ¿cómo se llama? natural, Así como la lengua basado en comunicativa, tareas, el enfoque comunicativo. o la lengua, o el enfoque comunicativo de la lengua, también podría ser, ¿no? Ujú. Ah, ok, vale, Sí, vale. exactamente, sí. La Ya, ya. idea es que lo argumenten muy bien, o sea, que ustedes realmente digan por qué, que ustedes ya posteriormente, porque todo esto todas las tareas que ustedes están haciendo durante el curso les van a permitir a ustedes al final hacer un reporte académico que les permita a ustedes realizar un análisis juicioso de cómo ustedes pensarían que se podrían mejorar basándose en toda esa teoría, en todo ese theoretical background que ustedes ya han venido fortaleciendo, que han venido adquiriendo. ¿Cómo se podría llegar a mejorar esos procesos de enseñanza-aprendizaje en los lugares en donde ustedes están desarrollando la práctica? ¿Sí? Recuerden que puede ser que, por lo menos yo estoy intentando el día de hoy explicarles a ustedes de la manera que yo pienso que, que es la mejor para explicarles, pero puede ser que hayan otras mejores maneras y que les calen a ustedes. Entonces, no todo está escrito, no todos tenemos la última palabra. Entonces, sí es muy, muy, muy importante que tengan en cuenta eso. O sea que, profe, la propuesta puede incluir varios enfoques, por ejemplo, el basado en tareas, el comunicación de la lengua, y Sí, así. claro, perdón, pero la idea es que no sean enfoques que vayan uno, o sea, que se complementen y que vayan orientados hacia lo mismo, no que sean O sea enfoques que sean totalmente diferentes y que que tengan definitivamente, como una relación en uno del otro. exacto, sí, señor. Vale. ¿Listo? Entonces, no sé, muchachos, si tengan dudas, preguntas. Profe, yo tengo una pregunta conforme a la firma, el formato. Es que yo tengo un inconveniente. La profesora de mi institución es virtual y me firmó. La cuestión es que no me firmó donde decía las horas de revisar, decía el nombre de ella, ni la firma de ella en las horas realizadas, sino abajo, el total de horas y todo eso. ¿Hay un problema con eso o tiene que ser Sí, sí cada hay un hora? problema, está mal. O sea, tiene que ser por cada hora firmada el nombre de ella y la firma. Exactamente, sí, señora. Bueno, profe, gracias. Sí, tiene que ser exactamente, los formatos tienen que estar diligenciados en su totalidad. Como me habían dado plazo hasta el 20, hasta el lunes, todavía tengo ese plazo, tú me lo habías dicho. Sí, sí, señora, tranquila. Vale, No, profe, no muchas hay gracias. ningún Profe, problema. buenas Recuerden tardes. que los estudiantes, señor, buenas tardes. Con base a eso yo tengo una pregunta, porque yo acabé de iniciar prácticamente las prácticas el día de ayer y no tengo, digamos, nada firmado ni nada completamente. Y hasta hoy leí que hay plazo de ¿Y por qué subir las empezaste evidencias, tus prácticas hasta ayer? porque hasta ayer me salió como tal. O sea, prácticamente ¿En llevo dónde poquitas estás horas haciendo las prácticas tú? en el Eucarístico de Pero Ibarren. las cartas del Eucarístico salieron hace más de un mes. Sí, señora, pero llevamos, o sea, yo llevo apenas 3 horas, 3, 4 horas. Pero Pero ahí sí tendríamos que revisar, porque tendríamos que revisar en el colegio exactamente tú cuándo iniciaste, porque la carta sí se les envió a ustedes con bastante tiempo. Sí, señora, yo entiendo que la carta está clara. Si ustedes no iniciaron a tiempo, yo no les puedo dar más tiempo a ustedes, porque pues recuerden que es su responsabilidad. Obviamente, Estamos dando tiempo a las ya, listo, personas gracias, muy posibles. amable, ya, solamente quería saber eso. Ah, bueno, señor. Bueno, entonces, mis queridos estudiantes, quiero compartirles esta pestaña. Quiero saber si ustedes tienen por casualidad smartphone a la mano. ¿Celular? Yo estoy desde el computador, ¿no sirve, profe? Bueno, listo. Entonces necesito, por favor,
que ingresen a Kahoot, www.kahoot.it, y escriban este pin. Vamos a hacer un pequeño jueguito revisando ciertos aspectos de la práctica que me gustaría pues que ustedes tengan muy en cuenta. Profe, Señora. Profe, yo Dime, no puedo Diana. ingresar. Estoy desde el teléfono y estoy en mi trabajo, no tengo computadora aquí. Ah, bueno, tranquila, pero sin embargo puedes ver las preguntas en la pantalla y vas a poder aclarar muchas cositas con respecto a las preguntas y cómo las respondan tus compañeros. Andrea, ¿tú tienes smartphone? Víctor, Juan, Linda. Andrea, ¿estás ahí? Linda, ¿estás ahí? Víctor. Listo. Entonces, Sí, me dicen cuando hayan iniciado, cuando hayan ingresado, por yo un segundo. Profe, aparece online casino games, español teléfono, games website, acá free games, option games, ¿qué le opcionamos? modo equipo. No tienen la opción de poner el. Espera un momentico, yo intento ingresar en mi teléfono. A ver qué me aparece. Es que aparece online game, vínculo relacionado. Online game. Online game, no, dice online casino games. Casino game. Ah, espera. Vuelvo y lo escribo, ¿será que lo escribí mal? Mira, así como está en la pantalla, www.kahoot.it, y ahí les aparece una pantalla moradita que dice Kahoot y simplemente dice Game Pin. Y entonces en Game Pin ustedes van a poner 903 58 79. Sí. Y ¿Cuál sería el nombre del equipo? No, simplemente pongan esta dirección, se las voy a poner en el chat. Solamente pongan ingresen ahí. Lo primero que les va a aparecer es una pantalla moradita. Y ahí dice Game Pin. En Game Pin ustedes ponen este número. Después pide el nombre del equipo. Después de eso ponen el nombre del equipo. Sí. No sé, pongan Foreign Language. ¿Cómo es? FLAL. Profe, ¿qué nombre ponemos? ¿Qué pena? FLAL. acá me tiene que poner uno diferente, parece. ¿Sí? No me dejó con eso. Ah, bueno, entonces Sí, pónganle, yo le voy a poner el mío, entonces Mónica. Profe, dice escribe los nombres de los jugadores a continuación. Con Paula. Señora. Con Paula. Con tu nombre, Paula. Ya. ¿Listo? ¿Ya están todos? Vale. Juan, ¿tú ya estás? Linda. Sí, ya soy. Andrea. Víctor. Ya, ahí aparece. Listo. ¿Podemos iniciar? Listo. Vamos a ver quién gana. Entonces. ¿Cuántos diarios de campo debo diligenciar? Uno por clase, uno por fase. Respondan ahí, no digan nada. Uno por clase, uno por fase, 32, uno por cada hora de clase. Diario de campo, ¿qué es eso? Respondan.
La respuesta es 1 por fase, para que tengan en cuenta. Entonces, 1 para la Phase 2, 1 para la Phase 3 y otro para la Phase 4. Siguiente. Víctor, casi empatado. No me voy a dejar, no me voy a dejar. Siguiente. ¿En qué idioma debo diligenciar los formatos de práctica? En el idioma que tenga el formato, cualquiera que sepas, inglés o español. En el idioma que tenga el formato. Si el formato está en español, en español. Si el formato está en inglés. Uy, va ganando Víctor. Con esto no hago Siguiente. práctica la otra. ¿Cómo puedo hacer mi firma electrónica? La guía de la actividad tiene un tutorial. Busca en Google. Ni idea, no podría hacerla o ninguna de las anteriores. La guía de la actividad tiene un tutorial. Muy bien. Nuestro ganador es Víctor. Muy bien, Víctor. Qué juicioso. Felicitaciones. Entonces, les compartí a ustedes un tutorial para que por favor lo sigan, para que puedan realizar el cargue de los formatos de manera correcta. Por favor, les pido, sean muy juiciosos, nombrando los formatos como tienen que ser. Súbanlos en PDF, no se les olvide subir su material, no se les olvide ajustar la información como tiene que ser. Entonces les pido por favor revisar y les agradezco muchísimo su tiempo y espero pues que este Profe, haya sido bueno una para última ustedes. pregunta. Señor. Si tengo algunos formatos en Word y ya los subí, ¿los puedo dejar ahí como para que los mires o los quito? No, Juan, tienes que pasarlos en PDF. Si quieres, Profe, Pero no espérame tienen un todas las momentico. firmas. No, profe, yo no reviso. yo tengo unos Bueno, formatos. espérame, Jorgita, termino de responderle a Juan, ¿sí? Ok. Por favor, espérame un momentico. La idea es que ustedes no entreguen, no suban los formatos hasta que no esté todo bien, ¿sí? Por ejemplo, recuerden que para los estudiantes de CINEP y para los estudiantes de Umbrella se les dio más tiempo. Entonces, si no tiene, por ejemplo, ustedes en este momento las firmas, entonces no se preocupen, ¿sí? También hay algunos estudiantes pues que les salió un poco tarde pues su sitio de práctica, ya también a uno de ellos me ha hablado y yo les he dado la oportunidad pues de que presenten la actividad después, pero sí es importante pues como les decía ahorita el compañero que no me dejó terminar la respuesta, muchachos, si ustedes ya tienen lugar de práctica, pero ustedes no habían querido ir y presentarse, definitivamente no hay nada que hacer. Entonces, sí, eso es algo que tiene que ver con el compromiso de ustedes. Juan Alexis, si tú me quieres dar permiso, revisamos lo que tienes y corregimos y de una vez explicamos de pronto si los otros compañeros tienen los mismos errores, pues pueden entrar y corregir. ¿Me das permiso? Claro, profe. Sí, claro, profe. Sí. Profe, ¿puedo Entonces, hacer una pregunta? sí, señora, claro. Los formatos dice que son en PDF y tienen que ir con su nombre y su identificación. Lo que pasa es que en los formatos de evidencia, pues uno creó como una propuesta, en mi caso, y esa está como en Word. ¿La puedo subir? Es como material de evidencia. No, tienes que convertirlo en PDF y lo tienes que nombrar como se explica en la guía.
Ok, el material de evidencia, o sea, no son los formatos, sino el material que uno hace. Sí, señora. Vale. Ok, ¿Sí? gracias. O sea, no me pueden subir en Material Evidence, no pueden subir nada en Word. O bien, si hicieron un PowerPoint, lo suben en PowerPoint. O bien, si hicieron un video, cargan el video. O si bien hicieron otra cosa, la convierten en PDF y la suben y la tienen que nombrar como se especifica en la guía. Y yo también les compartí a ustedes como un documento que se llama Recorderis. Ahí también Sí, les di. señora. Por ejemplo, lo que puedo ver primero es que Juan Alexis tiene mal nombrados los documentos, no está siguiendo lo que se le explicó. Entonces, los dos documentos están mal nombrados. Vamos a revisar esto. Entonces, a esto le hace falta o bien la carta de aceptación o bien la firma del docente. Acompañante de la práctica. Entonces también ahí ya van 2 errores. Vamos con la fase 2. Entonces, en formatos, el diario de campo está bien nombrado. Ahí sí hiciste caso. Bueno, nombre del docente acompañante de la UNAP. Yo me llamo Mónica del Rosario Guillén, mi querido amigo. Entonces ahí está mal. Bueno, yo me imagino que la información que pusiste aquí pues está bien redactada y eso, entonces, eh, pues ahí, digamos que el diario de campo está ok, a excepción de mi nombre porque yo no me llamo Joana. Esa es la docente acompañante de la institución educativa, no de la UNAM. Bueno, aquí, Dos Quebradas, el código del curso, perfecto, ajá. Sí, Juan, ¿verificaste que esta información sea exactamente la misma que tienes en el plan de trabajo? Profe, pues ahí sí hay como una controversia porque pues eso se ha venido haciendo como pues mira el plan de trabajo y usted me comenta. Esto lo tienes que borrar, porque ya lo diligencias, quita las instrucciones. Entonces, bueno, espérame, le tomo una foto para recordar exactamente, para no... Entonces, no ella te está haciendo encuentro esa PEC. El encuentro de SAPED fue el que vimos pues aquí en la institución. Pero nosotros no hemos tenido esa PEC. Los ESAPEC de nosotros empiezan a partir del 16 de abril. No, entonces Tienen lo que, confundí con el de evaluación, qué pena. Lo puse porque sí, había visto una evaluación, entonces No. pensé que también lo podía poner ahí. sí, no, eso no, ahí no está bien. ESAPEC es una cosa y recuerden que el ESAPEC empiezan, permítanme un momentito, yo tengo acá en mi cuaderno. Los ESAPEC míos hay unos estudiantes que están el 16 de abril y otros estudiantes que van para el 17 de abril. Recuerden que si, por ejemplo, su grupo está citado para las 5, usted tiene que quedarse de 5 a 6 desarrollando como tal el ESAPEC y tiene que quedarse una hora adicional observando y basándose en esa observación, ustedes diligencian el diario de campo y toman las evidencias para su foro evidence. Eso lo correspondiente a la fase 4. Entonces ahorita pues vamos a revisar entonces. Esto está mal, los propósitos de formación del curso no son estos. Identificar analizar los factores, bueno, sí. El 15 de febrero, vamos a mirar, a ver, acá dice. El 15 de febrero, no, entonces, dijiste aquí que el 15 de febrero al 16 de marzo, no, esto no funciona así.
tiene que ser 1 a 1 y esto no lo puedes poner acá en el plan de trabajo, o sea, esto es lo que tiene que ver con la tarea del curso, Juan. Esto no tienes que ponerlo de esta manera. Entonces tú tienes que empezar desde el 17 de febrero, porque aquí en la asistencia dices que el 17 de febrero tuviste un encuentro con Joana Carolina. Tienes que poner exactamente 17 de febrero, encuentro, ahí no tendría que venir esa PEC, tiene que venir, no sé qué habrás hecho ese día, tiene que venir ahí. Luego dice, el 1 de marzo, primera reunión de inducción de CINEP. Eso del 17 de febrero, yo no creo que vaya ahí, porque si tuviste la primera reunión de inducción de CINEP, ella te va a valer las horas de la reunión como Profe, asistencia, yo no creo. Pues, profe, profe, pues es que debido al... en la carta de presentación, eso fue lo que nos mandaron y nosotros le dijimos, con respecto a, usted dijo que es que le falta la firma, ellos nos dijeron que eso contaba como firma, o sea que la profesora Mónica, la profesora que tenemos a cargo del curso nos tiene que firmar esa carta de presentación, es que ellos nos dijeron que eso era la carta de presentación, no necesitaba más firma. Tiene que venir con la aceptación. Entonces, tiene que venir con la aceptación. Ellos tienen, puede ser con el correo electrónico que les enviaron de la citación. Ese les funciona, lo pueden simplemente pegar ahí al mismo PDF. Ah, el que nos dio el profesor el director de zona. No, señora, esa es la carta de presentación. La carta en donde ustedes lo citaron a la inducción de CINEP, en donde les dijeron, esta profesora va con usted, usted va con esta profesora. Eso lo pueden unir. Pero, Paula, permíteme un momentico que estamos acá con Juan. Pero nosotros No no me dejas tenemos... explicarle a él. No, pero profe, es que nosotros no tenemos carta de eso, a nosotros nos asigna, a nosotros nos dimos cuenta de las profesoras fue por los cursos que teníamos. No nos enviaron una carta diciendo esta va a ser su profesora. Bueno, entonces díganle a la profesora que les dé una firmita ahí en eso, o que les envíe un correo, que les diga algo en donde ahí esté la asignación. Pero yo, por ejemplo, si ustedes son estudiantes de la profesora Joana, ella sí les envió un correo, porque yo recibí ese correo. Yo recibí ese correo. Yo no soy de la profesora Joana, no, y la mía no, porque yo que Bueno, me acuerdo... entonces, sí, yo creo que deberías preguntarle a ella, profe, entonces, o un pantallazo de, no sé, de cuando ella les haya dado instrucciones o, no sé, algo que demuestre que ella los aceptó y los acogió a ustedes como practicantes. Es que nosotros hemos tenido varios inconvenientes con esos formatos, porque, o sea, bueno, profe, entonces le explicaré la situación a la profesora Ángel, a la profesora mía de cine del curso, y pues a ver qué nos responde. Gracias, profe. Listo, Paula. Sin embargo, yo también tengo un Excel que yo se los puedo pasar, ese también lo pueden anexar ahí, ese también les puede funcionar a ustedes muy Sí, bien. nosotros tenemos un Excel donde dice, un Excel donde está todo lo que nosotros estamos planeando. Entonces sí tienen. Sí, pues... Entonces, simplemente a la carta de presentación, que fue la misma que acabo de mostrar de Juan, porque creo que tiene la misma, entonces a esa le unes el Excel. Pero el link o la descarga La descargas y la modificas de tal manera que ahí aparezcas tú, le arreglas las columnitas, que quede bien arregladito y unes un documento con otro. En iLove PDF lo puedes hacer online sin ningún problema. Ok, entonces, para tener más claridad, entonces el Excel lo descargamos y lo juntamos a la carta de presentación. Sí, primero va la carta de presentación, luego va el Excel. Y no puede ser en esos formatos aparte, o sea, primero la carta y después No, señora. No, señor. Ahí mismo, en el mismo documento. ¿Y por qué páginas que se puede hacer vincular uno con el otro, profe? Gordita, buscas en Google cómo unir dos documentos y ahí lo puedes hacer. Puedes pasar primero
el Excel a PDF, a PDF, y luego simplemente buscas en iLove PDF, ahí unir dos PDFs online, y ahí te sale sin ningún problema. Ahí lo puedes hacer. Entonces, Juan, el plan de trabajo está mal, no está correcto. Entonces, yo te invito, por favor, a que revises la explicación que yo les di con respecto a los formatos, porque no están de manera correcta, no están diligenciados de acuerdo con la explicación, pues, que se dio. Profe, pero yo ¿Listo? creo que ese problema lo tenemos muchos estudiantes porque yo vi que varios están manejando ese mismo formato, esa misma Claro, manera. es que ese es el formato. No, o sea, digo que varios están teniendo el mismo problema, que están poniendo las horas como no son. O sea, Ah, ese es el problema. pues entonces, lastimosamente, pues no están siguiendo las instrucciones porque por eso mismo yo hice una reunión específicamente explicando esto. Mi querido amigo, esto que te estoy mostrando no es evidencia, esto no es desarrollo de material. Eso es evidencia, profe, Eso es fotográfica. evidencia fotográfica. Entonces eso tiene que ir en foro evidence y tiene que ser una sola plantilla de acuerdo al cronograma que tú estés siguiendo de las actividades. Es que yo veo que primero que todo, hasta que tú no tengas bien claro el plan de trabajo, pues difícilmente vas a poder poner las evidencias fotográficas en un orden cronológico y también tienes que poner qué es esto. Por ejemplo, yo veo esto, veo unos pantallazos, pero no tengo ni idea qué es. Esto sí puede ser tomado como desarrollo de material, pero Profe, tú no lo estás nombrando como se solicita. sí, yo te entiendo, pero como en el cine trabajamos con foros, o sea, no trabajamos directamente con el estudiante y no lo ven, pues no hacemos así como